Buenos días compañeros, otra vez José Morales explicando un problema de física, en este caso el número 3 para nuestra actividad remedial. ¿Qué tenemos en este caso? El problema 3 nos indicaba que teníamos un tren 1, que en este caso está en una estación en donde va a pasar a una velocidad constante a 11 metros por segundo. Velocidad constante, ¿qué nos quiere decir? Que su velocidad no va a cambiar, entonces su velocidad inicial va a ser la misma que su velocidad final y va a ser 11 metros por segundo. Después nos dice que en una vía paralela, o sea, en esta vía, aquí está el tren 1 y este va a ser el tren 2. El tren 1 es el de velocidad constante. Entonces, aquí está nuestra primera vía, nuestra vía paralela va a ser esta, van en la misma dirección. Está pasando otro tren. En el momento que pasa el primer tren, el segundo comienza a acelerar a 1.5 metros por segundo. Podemos suponer que esa va a ser una aceleración constante. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Vamos a referir nuestro eje X positivo para el movimiento y negativo en dirección contraria. ¿Qué podemos indicar? ¿Qué datos podemos decir? Para nuestro tren 1, que es el de velocidad constante, en este caso vamos a indicarlos de este lado. Nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final van a ser constantes, entonces van a ser siempre los 11 metros por segundo. Nuestra aceleración va a ser 0 en este caso porque es un caso de velocidad constante. Entonces no va a variar su velocidad, entonces como no está variando su velocidad, no está acelerando nuestra partícula guía. ¿Qué más tenemos? Como nos está en el problema, nos refieren que en el mismo punto que están los dos trenes es donde empieza nuestro suceso. Vamos a indicar que en este punto, cuando se encuentran los dos trenes, va a ser nuestra posición inicial para ambos. Entonces, para el tren 1, ahí va a ser nuestra posición inicial, que vamos a tomar como referencia 0. Nuestra posición final la desconocemos y nuestro tiempo total la desconocemos. ¿Qué tenemos para el tren número 2? Vamos a indicar que nuestro tren número 2 va a tener un movimiento de aceleración constante, o sea que en todo el momento que lo vamos a analizar, vamos a suponer que va a estar siempre acelerando a una razón de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué también podemos indicar? Como ya lo expliqué, vamos a iniciar el problema en el punto cuando los dos trenes se encuentran. Entonces nuestra posición inicial, vamos a estar explicando, como es en el mismo punto que vamos a analizar el caso, nuestra posición inicial va a ser 0. ¿Qué otra cosa podemos suponer? Podemos suponer que nuestra velocidad inicial es en 0, como está empezando a salir y lo que estamos tomando es que está acelerando, su aceleración inicial va a ser 0 y va a ir cambiando respecto a cómo esta aceleración afecta a nuestro movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Desconocemos su velocidad final, desconocemos su posición inicial, su posición final y su tiempo en total. ¿Qué es lo que nos está preguntando el problema? En este caso nos pregunta, ¿en qué momento los dos trenes, como este ya está a una velocidad, se va a alejar mucho más rápido y este va a empezar a salir? Entonces va a ser un movimiento que esto va a ir así y este va a ir así hasta que lo vuelve a alcanzar. Entonces, ¿en qué momento este tren, el tren 2, alcanza el tren 1 y en qué tanta distancia lo alcanza? Entonces vamos a empezar el problema utilizando nuestra ecuación cuadrática, que va a ser, para refiriéndonos al eje X, posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial. En este caso, esta va a ser nuestra posición final, va a ser más la velocidad inicial por nuestro tiempo, más un medio de la aceleración por nuestro tiempo al cuadrado. Recordemos que estamos hablando de un eje X, por lo cual nuestra aceleración no va a ser nuestra gravedad. Nuestra aceleración van a ser estas dos que nos acaba de brindar el problema. Demos un poco de espacio para poderlo ejecutar. Entonces, para nuestro tren número 1, que es el de velocidad constante, vamos a aplicar nuestra ecuación. X final, de lo que queremos encontrar, va a ser igual a X inicial, que en este caso va a ser 0, más la velocidad inicial por nuestro tiempo, que sí tenemos nuestra velocidad inicial,
más 1/2 de la aceleración con nuestro tiempo al cuadrado. Como es un tren a velocidad constante, ya nos referimos que esta aceleración va a ser 0, entonces al multiplicar todo esto por 0, nos va a dar 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X final va a ser igual a nuestra velocidad inicial, que como velocidad inicial tenemos a 11 metros por segundo, por nuestro tiempo que también desconocemos. Tren 1. Ahora realicémoslo para el tren número 2. X final va a ser igual a nuestra posición inicial, que va a ser 0, más nuestra velocidad inicial por el tiempo, que va a ser 0, ya referimos que esto va a ser 0, más 1/2 por la aceleración, que en este caso nuestra aceleración era de 1.5 metros por segundo al cuadrado, por nuestro tiempo al cuadrado. Ya tenemos una ecuación para cada uno. Podemos, como esta distancia va a ser la misma, que es cuando los dos trenes se encuentran, vamos a igualar estas dos ecuaciones. metros por segundo por nuestro tiempo va a ser igual a 1/2 por 1.5 metros por segundo por nuestro tiempo al cuadrado. Correcto. Si simplificamos esto nos va a quedar a 3/4, que podemos eliminar todo esto y poner de una vez que son 3/4 metros por segundo. Si multiplicamos el 1/2 por el 1.5. Entonces, ya igualando las dos ecuaciones, buscamos igualamos esto a 0, pasamos al otro lado. 0 va a ser igual 0, que va a ser esto, como es una fórmula cuadrática, podemos indicar que esto es nuestro valor c. Nuestra fórmula cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Vamos a tener lo mismo, vamos a ordenarlo en esta forma. En este caso, 3/4 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Nuestro tiempo va a funcionar como nuestra x al cuadrado menos 11 metros por segundo por el tiempo va a funcionar como nuestro bx, y como más c vamos a tener 0 porque no tenemos ningún valor. Si despejamos esto en función del tiempo, nos van a quedar dos valores. ¿Qué valores van a ser? Uno, el valor cuando empieza a hacer la salida, que va a ser 0, y el otro, que es el que nos interesa, nuestro valor. Entonces, ¿qué valores tenemos al despejar t? Cuando ya despejamos en una calculadora o factorizamos. Estoy explicando ingresar esta ecuación en cualquier calculadora, calculadoras científicas, para ingresar la fórmula cuadrática metiendo los valores de 3/4 menos 11 y 0, nos va a buscar los dos tiempos, uno es 0 y otro el que estamos queriendo encontrar, o podemos factorizar para el tiempo para despejar qué datos tenemos. Entonces, ¿qué tiempo nos va a quedar? El tiempo 0, que es cuando salen los dos trenes, y el otro tiempo, que en este caso es de 14.67 segundos. ¿Por qué segundos? En este caso, cuando despejamos, los metros se van a estar eliminando y solo nos van a quedar los segundos respectivos para que ya podamos tener esta dimensional. Entonces, en 14.67 segundos se van a encontrar los dos trenes nuevamente después de haber salido. Ya teniendo este valor, podemos encontrar en qué distancia se lograron encontrar los trenes. Vamos a borrar un poco. En este caso, como el que nos interesa es este 14.67, lo ingresamos en el tren 1, que igual no importa que si lo ingresamos en el tren 1 o en el tren 2, la ecuación que va a ser la misma distancia, porque como los dos trenes salieron desde este punto, aunque llegó aquí de forma más que iba con velocidad constante y en cierto punto iba adelante del otro tren, este tren al final
en un momento vuelve a encontrar a este tren en este punto. Entonces, como iba acelerando, este no va a cambiar su velocidad, entonces va a continuar, pero este, como va acelerando en un punto, lo va a volver a encontrar media vez las líneas del tren me sigan paralelas. Entonces, ingresamos este tiempo para la ecuación del tren 1. También puede ser para la del tren 2, que va a ser la misma distancia aquí. Esta va a ser una distancia inicial. Entonces, nuestra ecuación para el tren 1, la que teníamos era x final va a ser igual a 11 metros por segundo, que era nuestra velocidad, que ya nos habíamos topado con que la posición inicial estaba en 0 y su aceleración era 0, por el cual todo lo multiplicado por 0 nos iba a dar 0, entonces eso nos iba a quedar 11 metros por segundo por nuestro tiempo. Ya descubrimos que nuestro tiempo es de 14.67, entonces x final va a ser 11 metros por segundo por 14.67 segundos. Eliminamos segundos con segundos, nos va a quedar solo metros, multiplicamos esto, total nuestra x final, tenemos que es un total de 161,37 metros. Entonces, como respuesta podemos indicar los dos trenes, cuando el tren 2 alcanza el tren 1 en la misma posición final, después de haber salido de una posición inicial los dos en el mismo punto, esta posición final va a estar a 161.37 metros en un tiempo de salida después de 14.67 segundos, cuando tren 2 se vuelve a encontrar con el tren 1. Y así es como resolvemos este problema número 3 de física.